Hola, antes de comenzar a publicar este maravilloso fanfic de Shadowhunters quiero dar una advertencia. Muy importante, es que yo no soy el autor o autora de este mismo, sino a que como sé de primera mano que no todos tienen la suerte de poder disfrutar de la lectura, he decidido transformarlo en audiolibros. Dejaré el link del fanfic en la descripción de cada vídeo, para aquellos que sí puedan leerlo. Dadle muchísimo apoyo al creador. Una runa para la felicidad. Capítulo 5. Magnus llegó a su apartamento deseando con todas sus fuerzas que Alec siguiera dormido, lo llamó pero, su novio no contestó, supuso que estaría durmiendo, lo cual le sacó una sonrisa. En serio deseaba que estuviera durmiendo, puesto que, lo más probable es que se pusiera a llorar al ver a Alec, el cual, estaba tan emocionado por el bebé. Suspiró antes de abrir la puerta de su dormitorio, como le diría a Alec que su hijo podría nacer sin signos vitales. ¿Qué pasará cuando descubra las altas posibilidades de que su hijo muera antes de cumplir un año? Hace una hora. Acababa de terminar de examinar a Tessa, y lo que más deseaba en estos momentos era regresar a su casa para estar junto a Alec y seguir disfrutando de la alegría que había traído el embarazo de su amado a su hogar. Estaba terminando de recoger para irse a casa cuando. ¿Te gustaría quedarte un rato más? Voy a hacer tortilla española para almorzar. Bueno, para ti sería el desayuno, lo invito. Sonaba tentador, pero en estos momentos estar al lado de su novio le parecía más tentador aún. Debo irme a casa, Alec me espera para desayunar, dijo Magnus mientras agarraba sus cosas y las metía en su maletín. No es la primera vez que Alec desayuna solo, dijo entre risitas Jem. Magnus se mordió el labio inferior, mientras que en su interior se cuestionaba sobre si decirle o no a Tessa y Jem sobre el embarazo de Alec. Anda, quédate a almorzar. No quiero que Alec esté solo en su estado. La pareja abrió los ojos como platos. UPS, se le escapó, nah. ¿Qué más da? Al final se tendrían que enterar, pensó el brujo. ¿Alec está enfermo? Preguntó Tessa preocupada. Magnus sonrió orgulloso. No está enfermo. Está embarazado. Los ojos de la pareja se abrieron mucho más. ¿Embarazado? Preguntó Tessa un tanto nerviosa. El brujo asintió feliz. ¿Un hombre puede quedar embarazado? Sí, puede quedar embarazado por medio de una runa. ¿No tienes miedo? Preguntó Tessa. Magnus arrugó la cara extrañado. ¿Por qué tendría que tener miedo? Tú sabes por qué los brujos usualmente no hacen el ritual para retirarse la esterilidad. Magnus negó inocente a las palabras que estaba por pronunciar Tessa, porque usualmente los hijos que tienen los brujos mueren antes de nacer. ¿Qué quieres decir con eso? Dijo Magnus casi tan pálido como un fantasma. Si los brujos no pueden tener hijos porque tú sí pudiste. Tú eres una bruja y tuviste hijos. Jace es la prueba viviente de tu descendencia. Yo soy diferente, no tengo una marca demoníaca. Yo soy mitad cazadora de sombras. Pero. Uno de tus padres fue un demonio y sigues viva. Señaló Magnus con un tono de voz un tanto alto. Sus ojos empezaron a arderle y su corazón le dolía de la misma manera en que le dolía cada vez que se ponía a pensar en un futuro sin Alec. Pero sigo siendo diferente. ¿Cuál es la diferencia entre tú y mi bebé? Magnus estaba alterado, miles de escenarios estaban inundando su mente. ¿Qué le diré a Alec? Lágrimas empezaron a salir de sus ojos sin pedir y con acento a correr a su casa, tirarse en la cama y llorar hasta morir. Mientras que Magnus estaba en casa de Tessa. Abrió los ojos y no encontró a su amado brujo a su lado. Se giró para ver el calendario y al ver el 18 encerrado en un círculo rojo recordó que Magnus debía ir a Londres a ver a Tessa. Se volvió a girar en la cama, tomó la almohada del brujo, la abrazó y aspiró. La almohada olía a Magnus. Tenía fastidio de levantarse, consideró seriamente volver a dormirse, e incluso ya estaba casi dormido cuando sintió náuseas y tuvo que salir corriendo al baño a expulsar su cena. Pensé que no me harías vomitar, le dijo a su vientre cuando terminó. Una nueva oleada de náuseas llegó y se volvió a postrar frente al toilet. Duró un buen rato así. Cada vez que pensaba que ya había terminado se cepillaba los dientes y cuando ya estaba a punto de salir del baño las náuseas regresaban. Cuando de verdad terminó, fue en busca de agua a la cocina, pero, cuando abrió la puerta de su habitación para salir se encontró con una pequeña sorpresa. Afuera de su cuarto Magnus había dejado un enorme oso polar con un lazo amarillo en el cuello y una nota en sus patas delanteras, la cual decía, para mi bello y amado bebé.
Alix sonrió al ver al oso, era el primer regalo del bebé, el primer regalo de Magnus a su bebé. Después de desayunar, se vistió y luego de realizar una pequeña llamada a Jay se encaminó a la casa de su hermano. Jay y las niñas lo esperaban en la puerta, por lo que no tuvo que tocar el timbre, se sintió muy feliz por el cálido recibimiento que le dieron su hermano y sus sobrinas. Una vez después de entrar Jay le empezó a bombardear preguntas como ¿qué se siente ser el primer cazador de sombras gay embarazado? ¿O ya terminaste de vaciar la nevera? Al final del interrogatorio Jay recibió un almohadazo. En realidad no había venido a hablar con Jay, vino a pedirle a Clary algunos consejos para controlar las náuseas, pero, ella había salido a visitar a Jocelyn. Cuando Clary llegó, ya era casi la hora del almuerzo, la pelirroja se llevó una gran sorpresa cuando llegó a su casa y el almuerzo estaba listo, estaba a punto de besar y felicitar a Jay cuando vio a Alec y entendió todo. Alec había hecho el almuerzo. Después de comer las madres empezaron la charla por la que originalmente Alec había ido. Ja 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 ja, se rió Clary luego de que Alec le contara su primera experiencia con las náuseas. Eso no me parece gracioso, dijo Alec en un puchero. Es normal que vomites mucho durante las primeras semanas, pronto se te pasará, solo sigue las indicaciones de los hermanos silenciosos y estarás bien. Alec se sonrojó y bajó la cabeza, esto fue todo lo que necesitó la pelirroja para saber qué era lo que pasaba por la cabeza de su cuñado, no has ido a ver a los hermanos silenciosos. Es que me dan miedo. ¿Cómo te puede dar miedo ir al médico? Los hermanos silenciosos no son médicos, ellos son mucho peor que los médicos. Se quejó el Allí Azul. Es verdad que son peor que los médicos, pero, ¿qué es lo peor que pueden hacer? Meterse en tu mente y verlo todo, desde tu nacimiento hasta la confección del bebé. Miedoso. Volviendo a Magnus. Cuando abrió la puerta se encontró con un oso polar, al verlo su garganta volvió a arder. Alec. Cuando lo llamó su voz le falló, por lo que, su voz salió en forma de jadeo. Alec no estaba. Ya con lágrimas en los ojos saltó a su cama, abrazó al primer regalo de su hijo y dejó de contenerse, empezó a llorar al igual que un niño pequeño, su corazón le dolía. Toda la felicidad que había sentido esa mañana había desaparecido. Al final Clary lo había convencido de ir a ver a los hermanos silencioso, el Nepilim le había prometido a su cuñada de que mañana iría junto a Magnus a visitar a los hermanos para asegurarse de que el bebé estuviera bien. Alec le había asegurado a Clary de que su hijo estaba en perfectas condiciones, ya que, él sabría si algo malo le pasaba al bebé, después de todo él era su padre, él sabría si algo malo le estuviese pasando. Al llegar a su casa, fue directo a su cuarto para ponerse una ropa más cómoda, no imaginaba que Magnus regresara pronto, por lo que, se llevó una gran sorpresa cuando lo encontró dormido al igual que un niño abrazando al oso de felpa. Se metió a la cama junto a su novio con sumo cuidado procurando no despertarlo, aunque su delicadeza no sirvió de nada, puesto que lo despertó. Cuando los ojos de gato de Magnus se abrieron lo primero que vio Alec es que estaban rojos, el cazador de sombras estaba a punto de decir algo cuando Magnus empezó a llorar, el ojiazul se sentó de golpe. ¡Oh Dios! ¿Qué pasó? Preguntó asustado al ver las lágrimas de su novio. Tessa está bien. El brujo asintió y posó su cabeza en el regazo de Alec. ¿Entonces qué? Lo siento, lloró Magnus escondiendo su rostro en el regazo de su novio, lo siento mucho. ¿De qué hablas? Alec soltó una risita nerviosa. Debes de odiarme. Soy un monstruo. Magnus, ¿qué dices? No entiendo. Alec. Creo que ahora entiendo la frase no hay futuro para un cazador de sombras que coquetea con un brujo. Por mi culpa nuestro bebé. Nuestro bebé. Nuestro bebé morirá. El corazón de Alec se detuvo por unos segundos e instintivamente sus manos volaron a su vientre. Alec, lo siento. ¿Quién te dijo esa mentira? Preguntó con un hilo de voz. Nuestro bebé está bien. No es una mentira. Si está, es una broma de Clary para que yo vaya a ver a los hermanos silenciosos, juro que la mataré. De los ojos de Alec empezaron a brotar lágrimas. Nuestro bebé no va a morir, él va a estar bien. Alec. Fue la peor noche de sus vidas, habían pasado casi toda la noche en vela llorando, cuando pudieron conciliar el sueño fueron despertados varias veces por diversas pesadillas. Alec, ya cansado de intentar dormir, se levantó para ir por un tentempié nocturno. Cuando estaba a punto de abrir la nevera el teléfono local sonó. Buenas noches, contestó Alec un tanto preocupado, ya que,
No era muy normal que lo llamaran a altas horas de la noche. Alik. Lo llamo en forma de saludo Jem. Hermano Sakaraia. ¿Por qué nos llama a estas horas de la noche? Ya no soy el hermano Sakaraia. Soy Jem, lo corrigió, y te llamo para pedirte que me dejes ser el que cuide tu embarazo. Ya no soy un hermano silencioso, pero, aún conservo los conocimientos y... No es necesario. Alik empezó a llorar nuevamente. El bebé va a nacer muerto y no hay nada, ¿qué? Es por eso que quiero ser el que cuide tu embarazo. Quiero que tu bebé nazca y crezca totalmente sano, al igual que lo hicieron los hijos de Tessa y Will. Continuará.